todos, muy buenos días por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast O. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el libro El lobo estepario. Lobo estepario de Hermann Hesse. Bueno, este libro fue escrito en 1927. Vamos a empezar haciendo un pequeño resumen como para dar un pequeño contexto de qué es lo que sucede en la obra. Entonces, bueno, la obra empieza, la primera escena o el primer momento es el sobrino de la casera en donde vivía el personaje. Él se encuentra con un diario de este personaje en donde pues están anotados sus poemas, algunas reflexiones, pero pues sobre todo está este tratado del lobo estepario que él mismo se autodenominaba como tal. El protagonista se llama Harry Haller y es un alter ego de Hermann Hesse. De hecho, pues hay bastantes similitudes. Es algo que el autor no quiso ocultar para nada, justamente por las iniciales Hermann Hesse, Harry Haller. Queda bastante claro que pues, está hablando en un aspecto de sí mismo. Sí. Este personaje está a punto de cumplir los 50 años. Es un tipo que ya no vive con su esposa, está solo y tiene un conflicto personal porque él se siente muy aislado. Él se denomina a sí mismo lobo estepario porque no hace parte de la manada, está ajeno a ella. Y entonces él, por una parte, pues se siente alejado, se siente aparte, pero lo disfruta a la vez porque pues en esta soledad está en contacto como con la alta cultura, se la pasa escuchando música clásica, su poeta favorito, escritor es Goethe. Entonces él está muy en contacto con esto, pero pues a la vez siente este miedo o esta enajenación, este sentimiento de soledad que igual le pesa, pero a la vez pues va a mirar lo que sucede en la vida, en la cotidianidad, en la burguesía, y tampoco le convence mucho lo que hay allí por el estilo de vida. Entonces Vale. vive en constante conflicto con esto. Entonces, bueno, el libro está escrito como a modo de diario y va narrando las experiencias de este tipo. El man se encuentra solo y bueno, en un momento él se encuentra con un teatro, con un título que le llama la atención. El teatro en la entrada decía teatro solo para locos, no entrar, algo así decía, como que El teatro, precio es la cordura. sí, sí, algo así, como que era solo para locos. Él le llama la atención, pero pues bueno, no se anima a entrar. Y va caminando por la calle y un anciano le entrega un libro que justamente se llama El Tratado del Lobo Estepario. Él este libro lo empieza a consumir y le parece curiosa la tesis, porque el libro decía que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior como animales. Es una metáfora para, usa algunos tipos de animales para metaforizar los comportamientos humanos. Entonces, por ejemplo, es como con la serpiente, con el lobo, con otros animales allí. Él personalmente pues se siente identificado con el lobo en este aspecto de que por naturaleza sabe que hace parte de una manada, de un grupo, pero las condiciones, la vida lo han forzado a aislarse. Y Pues pues igual ajeno. todo ser vivo, o al menos el lobo, pues sufre bastante con esto. También hay una escena en la que él entra a un bar y escucha jazz. Y él le chocó, él siente un fastidio, una molestia al escuchar el jazz, porque el jazz es un poco anárquico, el jazz no es tan de melodía, sino es más de expresión artística, es más de euforia, de descontrol. Y en cambio, pues él está acostumbrado a la música clásica, él A escuchaba mucho Mozart. a Mozart y a Bach, creo que era el otro. Y pues él tiene como ese choque, ¿no? Y bueno, lo que pasa también es que el autor, pues en sus días, en su cotidianidad, estaba pensando mucho en la idea del suicidio, porque pues él está como en esta lucha personal y pues ya empieza a ser desgastante y pues sí, ya dice como, bueno, no llego a ninguna conclusión, entonces si a los 50 años no llego a nada, me suicido, no quiero sufrir más, no quiero fastidiarme. Y entonces pues deciden esto. Sin embargo, en uno de estos días entra a un bar también y conoce a una prostituta, una escort, una dama de compañía que se llama Armanda. Y esta mujer, pues él le despierta a él un gran interés porque esta mujer es justo lo contrario a él. Es una mujer que no está muy en contacto con todos estos temas intelectuales, pero es alguien que vive la vida a tope. Vivir la vida a tope para ella, pues es alguien que está llevando sus excesos, sus placeres al máximo. Entonces bebe a diario, fornica, está de fiesta, hace todo esto, porque pues para ella vivir la vida es eso. Más adelante en otra conversación que tiene con él, ella le explica que ella también en un tiempo fue así, ella también se sintió o fue una loba Estepario. esteparia. Sin embargo, pues digamos que ella sí había llegado a una conclusión y había definido dos opciones que tenía. Una era
pues continuar su vida así y llegar a una vejez un poco aburrida, llegar a una vejez Algo solitaria, miserable. miserable. O la otra opción pues era adelantar un poco la muerte y pues matarse de una vez y acabar con el sufrimiento. Sin embargo, pues ella decide optar por una tercera opción, que es simplemente seguir su vida así, viviendo con el placer a tope y esperar que la muerte llegue eventualmente, sin afanarlo. Entonces ella empieza a conversar con Harry Haller y, y ella pues se pone como la meta personal de enseñarle a él a disfrutar de la vida. Entonces empieza, despierta un interés por enseñarle a bailar, por enseñarle a sonreír, a disfrutar de eso. Y ella solo le pide un favor y, ¿en A contra? Harry. No, como, No, como bueno, ella le pide le exige que ella le ayuda con esto, es como un trato, ella le ayuda a disfrutar, le enseña a disfrutar la vida y él a cambio tiene que matarla. Cuando ella se lo pida o lo decía, él va a tener que matarla. A él se le hace pues muy extraña esta petición, pero pues como que en parte lo toma en broma, como que bueno, solo le dice sí, bueno, y pues empieza a compartir mucho más con ella, empieza a frecuentar más los bares. Más adelante ya le presenta a otros dos de sus amigos, uno es un tipo, no recuerdo cómo se llama, Pablo creo, que es Pablo, un músico, y Máximo él también vive Latino. la vida muy así, muy, él también tiene como esa sensualidad a flor de piel y vive la vida muy con el romance, con el amor, con todo esto Con el sensorial, ¿no? arte. Todo lo visceral a flor de piel. Y también conocí a María, aunque a María la conoce por una sorpresa que le hace Armanda. Él un día llega a su piso de apartamento y le encuentra a María allí en la habitación, desnuda, totalmente dispuesta para él. Y pues María le indica que ella es un regalo de Armanda para enseñarle a él a disfrutar pues también de los placeres amatorios, de los placeres sexuales. Porque pues él también en sus 50 años y ya después de ya no tener un matrimonio, no recuerdo muy bien si enviudó o si había separado, pero pues ya llevaba mucho tiempo sin estar con alguien y pues también comprendía que nunca había disfrutado del placer sexual real, porque en su matrimonio pues fue más como un contrato social, en donde pues sí tenía su pareja, pero pues no, realmente con ella nunca pudo descubrir o disfrutar No experimentar esos. exacto, experimentar ese placer sexual. Y pues viene María y gracias a ella pues le enseña todo esto. Y él con la compañía de esas personas empieza a ver esos otros matices de la vida y pues empieza también a tener como su reflexión personal. Ya para el final de la obra, ellos van a una fiesta pues, que son invitados y es una obra, esta escena es un poco extraña porque es una obra en donde, bueno, el primero llega y ve que todos están como con sus antifaces La y lo fiesta. mismo, es un ambiente muy descontrolado, la música está a tope, la gente está exacerbada, entonces empieza a explorar el lugar y, bueno, hay una escena en la que Pablo les pregunta que si les interesa ver su teatro, que era un teatro que el único costo de entrada era perder la cordura. Pues ellos se dejan llevar y dice que sí. Y aquí Harry Haller empieza a tener un... En esta parte es curioso porque uno no sabe si lo que está pasando es realidad o es una alucinación, es producto de las drogas, es un sueño. El caso es que empieza a ver un recinto que está lleno de puertas infinitas y pues es súper confuso, ¿no? Parece un laberinto. Y él empieza a abrir puertas y en cada puerta que abre empieza a toparse con aspectos de sí mismo, de su personalidad. En una encuentra ve un amigo suyo de cuando estuvo en el ejército y está como en una guerra. En una segunda puerta, él ve a todas las mujeres que estuvieron en su vida, desde la infancia hasta su esposa, y pues puede volver como a conversar con ellas y así. En la tercera puerta tiene la oportunidad de charlar con sus artistas favoritos, que allí pues se topa con Mozart, creo que también aparece Goethe. Y en la cuarta, ¿qué pasaba? La cuarta puerta, no me acuerdo, pero bueno, tiene estos espacios en donde se topa con espacios de sí mismo. Ah, en la cuarta puerta, ya recordé, se encuentra con Armanda y con Pablo y La que estaban. los ve allí Aquí tirados está. en el suelo como, no teniendo relaciones, pero sí como en el mood, como que estaban buscándolo. Y él llega allí y pues con Pablo él también había tenido cierto conflicto personal, pues por lo mismo, ¿no? Ese contraste entre cómo él vive la vida y cómo yo la vivo. Y pues él obviamente tenía mucha más cercanía sexual con las mujeres. Y él tenía un poco de envidia por ello. Pero bueno, él llega a la habitación, los ve allí acostados y él se acuerda del compromiso, de la promesa que le hizo Armanda y saca un puñal y la apuñala y la deja allí. Entonces aquí es raro porque pues luego él pide que se siente culpable, él pide que haya un juicio
y en el juicio pues hay varias personas de la fiesta, pero también aparece, creo que es Mozart. Es Mozart, quien Mozart aparece, le da como su cantaleta, como que le da un que oiga, discurso, hermano. y a final de cuentas simplemente le dice que tiene que aprender a reír, tiene que aprender a disfrutar de la vida, tiene que aprender a reírse de lo que, ¿cómo es? Tiene que aprender tiene que tomarse en serio lo que vale la pena y aprender a reírse de todo el De resto, lo que... porque pues él había caído mucho en este intelectualismo, y pues no, sí, o sea, le había perdido justamente el gusto a la vida, que era parte de lo que lo llevaba a tener ese conflicto. Entonces, pues básicamente así termina la obra, como con esta reflexión, y básicamente su condena no es morir, no es, digamos que no, para pagar por el crimen no debe morir, sino sino debe aprender aprender. a reír, a disfrutar de la vida como se pretendía. Sí. Muy interesante, ¿no? O sea, es un libro en el que uno dice, de pronto, toma ciertos aspectos de la vida de la persona en su momento de lectura. Y es muy interesante, digamos, bueno, empezando a coger un poco más el tema del principio del personaje de Harry, de cómo alguien que, digamos, ha vivido más de 40 y piola de años y ha tenido como siempre esos conflictos. De pronto no darse esa oportunidad de, venga y arriesgarnos a hacer otro tipo de cosas o a conocer otro tipo de culturas, de personas, etcétera, simplemente por como, hoy no, eso me parece un poco mundano, un poco alejado de lo que yo espero o quiero realmente para mí. Sí. Entonces, al tener ese conflicto tan grande y ya digamos de llegar al punto de tomar una decisión de decir, no, pues si no encuentro una respuesta de aquí a mis 50 años, pues tomo la decisión de quitarme la vida. O sea, me parece un poco arriesgado y digamos, llegar a tomar esa decisión, pero también me pongo como en el lugar de él y pienso un poco de, oiga, llegar como a ese punto de decir la vida no me dio como esa satisfacción que esperaba o no pude encontrar aquello que me hiciese feliz o aquello que me mantuviese aquí, pues la verdad es interesante llegar a ese punto, ¿no? Llegar a decir, no, pues realmente no, la vida no me dio más y yo entonces prefiero pues evitar Mm, pasar más tiempo así como robando aire, como quien dice, y simplemente acabar con la vida. O sí. sea, me parece muy interesante, un poco sí arriesgado, un poco como, un poco al límite, ¿no? O sea, como, ¿qué tan fuerte debe ser esa sensación de que uno debe estar sintiendo en su momento para llegar a decir, no, pues ya, mejor Pues termino con mi vida y, yo, y yo, continúo? yo creo que el personaje de alguna forma fue como víctima de las circunstancias sociales de entonces, ¿no? Porque digamos que pues la sociedad por esa época, el libro fue escrito en el 90, en el 27. 27, uy, sí, hace ya casi 100 años, ¿no? Sí, La sociedad por esa época pues era más hipócrita, ¿no? Era como que vivían apariencia. mucho, sí, yo creo que podemos extrapolar lo que sucedía pues o lo que pasaba en la época victoriana. Sí, la gente vivía mucho pues de la opulencia, de ostentar frente a los demás. Creo que pues el personaje en ese sentido fue víctima de eso, porque vivió su vida de una forma como le era correctamente indicado Aceptable. según las exigencias de la sociedad. Se casó y se dedicó a los libros, al buen arte y se cultivó en ello. Pero después, pues en esta edad empieza a tener ese conflicto y creo que es algo que nos puede pasar muy fácilmente a muchos, ¿no? Y creo que pues es una frustración que le puede pasar a cualquiera que llega a eso, que de pronto se casó tanto con algunos ideales, con una forma de vivir la vida y se ha perdido de tantos otros matices que pues la hacen más rica, más bella y pues empieza a tener este conflicto. Y lo que sí, de pronto puede ser un poco extremista, pero también a la vez me parece una decisión muy, muy sensata, Sí, muy bien racionalizada, porque el man ya está viviendo en un dolor, en un sinsentido. Digamos que pues si siente que no tiene nada que ofrecerle al mundo ni a la sociedad, pues sí, digamos que en ese sentido estaría bien. Pero pues es bueno que haya tenido ese espacio de toparse con esta chica y que ella pues le enseña que la vida no se acaba y que la vida pues tiene muchos más matices, que es bueno cerrar el libro de vez en cuando y salir a vivir un poco, que es bueno ujú. dejar de ir a misa y salir y escuchar a la gente en la calle, o sea, como darse esa oportunidad de salirse de lo conocido, de probar algo distinto y pues muy probablemente la vida lo sorprenda a uno, ¿no? Y Es le, como ese tema de ser un poco el open mind, sí, ¿no? Como ser esa mente abierta, digamos, en muchos aspectos,
Precisamente, un poco con el tema de las ideologías. La gente pues, tiende a casarse mucho con su ideología o con una religión, una postura política, etcétera. En gustos también hasta incluso musicales y demás. Pero digamos, no se da esa oportunidad precisamente de cuando escucha algo totalmente diferente, digamos, con respecto a la música. Esto me hace sentir algo diferente. Mm. Y puede ser una etapa totalmente diferente a la que pues normalmente está acostumbrado. Lo mismo con el tema digamos, de la religión. Están casados de que solo esto, no sé, la Biblia es mi camino, mi yo no sé qué, mi tal, tal, tal. Y resulta que cuando se escuchan, se ponen a escuchar a hablar a gente, no sé, agnóstica o algo así. Entonces dicen, oiga, puede llegar a ser interesante y puede llegar a ser una construcción personal, porque precisamente no pensaría que, digamos, nosotros como seres humanos tenemos como que tener ese sesgo de que no, usted solo puede seguir un camino y no puede mirar para otro lado y nada de eso. Mm. Entonces siento que es muy interesante el poder darse cuenta de ello primero y segundo intentar hacer algo al respecto. Sí. Que también pues digamos, bueno, no sé, como que "Ay, a mí nunca me ha llamado la atención tal cosa. Venga, investiguemos, porque muchas veces no nos ha llamado la atención, pero tampoco ni siquiera sabemos qué es o como quien dice coloquialmente, no sabemos cómo se come eso, ni en qué consiste, ni nada, sino que simplemente a raíz de nuestras ideologías o de lo mismo que la gente nos ha venido diciendo, simplemente pues decimos, no, nos casamos con lo que la gente me dijo que eso era malo y Ujú. ya, no ¿Usted nos cree damos como esa oportunidad. que eso sigue muy vigente en la sociedad actual? Digamos, como esas exigencias de seguir un estilo de vida muy definido. Creo que eso sigue vigente a como en Sí, entonces o ha cambiado no, un poco. pues tan como es en su momento, no porque hoy en día la gente ya también anda muy en su individualismo, de que pues no importa si yo me he visto así, si yo actúo así, si yo escucho esta música o algo, Mm. no me importa porque eso es lo que me está haciendo sentir bien a mí. Sí hay cierto como estatus o ciertos comportamientos a nivel sociales que de una u otra manera están arraigados a uno, no sé, como el no hacer tanta bulla o el tema de conflicto Sí. o temas así. De pronto eso sí todavía sigue muy arraigado precisamente porque también hace parte de una convivencia a nivel social. ¿Sabe yo que creo que ha Pero sido clave porque yo, o sea, para responder, yo creo que sí ha cambiado bastante la sí, situación y creo que lo que nos ha llevado a eso ha sido la globalización, también. porque obviamente digamos que uno ve a sus abuelos y ellos pues súper sesgados, ¿sí? Religión, política, uno ve a los papás de uno y también, pero ya ellos más o menos escuchan un poquito más, como que tienen esa capacidad de al menos escuchar. Ujú, Uno ve gente de nuestra generación y lo mismo. Hay algunos que sí, súper sesgados, súper igual a sus papás, a sus abuelos, pero hay otros que no, que también son más loquillos, que han buscado definir con otros matices su personalidad. Pero creo que como constante en este momento, sí, estamos más, porque justamente pues por la globalización tenemos un bombardeo constante de opciones, ujú, de información, y pues vemos que en este lado del mundo viven y hacen las cosas de una forma, aquí las hacen de otra, y en el otro hemisferio de otra. Entonces empezamos a ver que hay muchas opciones de vivir la vida, de experimentarla, de aprender de ella. Y pues eso le permite a cada quien llegar a cosas más, de pronto más subjetivas, más personales de eso, de definir esos rasgos de claro, personalidad. claro. Sin embargo, ¿qué? No, sí, No, pues sin embargo eso, o sea, sí siento que sigue habiendo, que el peso de las instituciones sigue siendo muy fuerte y pues todavía afecta bastante la psique de las personas. Pero creo yo que ya en ese momento, si nosotros que, lo sé, o sea, nuestra generación en este momento está dividida, en que de pronto la mitad son libres y la mitad están sesgados, muy probablemente de pronto ya estas nuevas generaciones vayan a estar mucho más mucho más abiertas a todo abiertos. esto, ¿no? Entonces, hay que ver a qué nos puede llevar eso, ¿no? Porque, o sea, también puede ser un poco peligroso porque Mm, se puede empezar a perder lo autóctono, lo propio, ¿no? Porque empieza a haber una mezcla de todo y entonces eso se queda lo original de algo, ¿no? O sea, sí, es bonito, o sea, es bonito que la gente tenga la oportunidad de aprender y ver todo lo que existe, o sea, todas las posibilidades en el mundo, pero también creo que hay una responsabilidad de primero recordar lo propio y segundo pues rescatarlo. Y se rescata pues con la tradición, de pronto sí manteniendo ciertas cosas a las siguientes generaciones, no con una intención de sesgo y así, o sea, de pronto es el cómo se usan las palabras, de pronto no compartiendo eso como con esa imposición como lo fue para nosotros, para
los que vienen detrás, nuestros padres y de para arriba, sino más desde eso, desde mostrar, sí, más de enseñar, de que vea, esto existe también, esto, aquello también. Lea ambas y usted solito decía, pero pues yo no le voy a imponer nada, ¿no? Creo que es interesante la opción que tienen hoy en día las nuevas generaciones que tenemos y pues van a seguir teniendo las nuevas generaciones, ¿no? Sí, sí, pero ahí digamos, tocamos ese tema de que entonces realmente como una cultura que vaya trascendiendo, al fin y al cabo va a llegar a un punto en el que se pierde. Porque es que cuando usted le da la opción a alguien de que, mire, esta es su cultura, pero existen un mundo más. La persona, pues ya conociendo la suya, pues obviamente va a conocer las otras, que puede y que pensaría que en la mayoría de los casos pasa, termina enamorándose más de las otras culturas y puede que eso sea lo que transmita hacia las generaciones futuras. Entonces sí puede que en algún momento la cultura, digamos, de la persona, digamos aquí nosotros, la cultura latinoamericana, no digo que se extinga en su 100% no, pero sí puede que en algún futuro no se dé. ¿Y cómo pongo el ejemplo? Pongo el ejemplo de pronto con el tema de la cultura indígena. Aquí, por lo menos en Latinoamérica, había, o bueno, no sé cuántas hay actualmente, pero antes había demasiadas culturas indígenas, que es cierto, llegaron pues los españoles, la colonización, etcétera, a imponer su nueva cultura y demás. Sin embargo, esa imposición, pues con los que quedaron acá, de pronto no la transmitieron tanto y por lo menos hoy en día yo no puedo decir cuál era la cultura indígena que había acá ni nada de eso. Tenemos obviamente una cultura de pronto más occidental y pues digamos se perdió eso. Entonces de pronto en ese sentido, porque sí, digamos, o sea, si hubiesen extinguido totalmente a todos los indígenas que hubo en su momento, bueno, pues de pronto puede ser comprendible, pero aún así hay muchas tribus. Aquí en Colombia hay muchas tribus en lugares en específicos, de los cuales yo por lo menos no sé cuáles son, ni qué costumbres tienen, ni nada de eso. Mm. Y también de pronto como por el interés. Entonces de pronto por eso pienso que cuando usted le puede dar esa opción a alguien de escoger en culturas de ya, pues por el acceso a la información y la posibilidad de viajar precisamente a esos países o etcétera, a visitarlas, entonces puede llegar a perderse esa cultura. ¿Cómo Pero lo ve ahí no, de ese lado? la verdad no creo que se llegue a perder. Creo que incluso puede pasar lo contrario, que la persona, o sea, sí, o sea, la persona puede empezar a informarse y pues puede sacar cosillas de aquí, cosillas de allá que le gusten y pues traerlas para sí mismo. Pero creo que es más probable que cuando una persona de pronto tiene la oportunidad de irse, de viajar y salir de eso, pues vuelve a enamorarse de su propia cultura, porque pues empieza a haber otros choques de, o sea, obviamente hay cosas mejores en Sí, otros sí, lados, claro. pero también hay cosas peores. Y ya depende de cada quien, ¿no? Porque, digamos, habrá quien no le importe la frialdad de la gente con tal de que tenga las calles limpias y seguridad, ¿sí? Pero habrá quien diga como, no, o sea, yo prefiero Como me hace que me falta el salude, ruido. que sí, o sea, que pongan música, que la gente me salude como pasa en Latinoamérica. Yo creo que puede pasar lo contrario, ¿sí? O sea, que de pronto Mm, más bien el hecho de toparnos con tantas posibilidades nos lleva a enamorarnos más de la propia, porque es como de pronto nos hace ver eso y que venga, pero es que esto es lo mío, o sea, esto es mío, es propio, es de mi familia, es de los míos, ¿sí? Y allá pues qué bonito los gringos con sus edificios, o sea, pues de pronto alguien puede caer en eso, no es mi opinión, pero alguien puede decir, no, pues sí, allá tienen esos edificios y tienen esto, pero no sé, me gusta más la comida acá, me gusta más el calor, puede ir por ahí, ¿no? mm. Pero sí, o sea, no sé, de que se pierda, no, tampoco No, creo que se sí, o sea, pierda. O sea, o se sí, transforma de una manera que se van a ir no tiene como, rasgos de ambas, puede ser. sí, no, se van a ir como mezclando pues términos y así, que ya es algo que pasa. Es que no me acuerdo como esos términos, ¿cómo se llama eso? Los anglojismos, algo así, que es Ok. cuando adoptamos palabras del inglés acá, ¿sí? Dejamos Ah, listo. de, digamos, ya uno no dice tengo una reunión, sino tengo una meeting, cosas así. Y que ya con el tiempo, como se empiezan a usar mucho, pues empiezan a aceptar y la RAE empieza como también a adoptarlas. Creo que eso es lo que sí puede pasar, que empiecen como pues a traerse términos y así, o sea, El lenguaje. por el contrario, pues creo que eso puede generar es que se enriquezca más, ¿sí? Porque pues ya hay unas bases buenas y con otros matices tal vez se termine nutriendo eso mismo de ahí, o no, puede que también de pronto se traiga un matiz muy fuerte y termine permeando algo, pero creo que no, o sea, en esencia la cultura de un país y todo, creo que es difícil ya que se borre porque pues justamente ahorita creo que también la misma capacidad de informar y de ver todo lo que sucede en el mundo lo lleva a uno a pensar ese tipo de cosas.
uno dice, sí, o sea, qué bonito este lugar, este lugar tengo que ir a visitarlo, a pasear aquí y todo, pero al final de cuentas, pues muchos dicen, igual quiero es llegar a dormir en mi país, en mi casa, ¿sí? O sea, puede pasar eso. Sí, claro, claro, o sea, ahí pensaría que es una posibilidad del 50%, o sea, sigo insistiendo en que Sí, sí ya puede depende llegar mucho de a, la persona, ¿sí? De claro, pronto es alguien porque, que no, nunca estuvo muy en contacto con su familia, con su cultura, y siempre sí le gustó más bien el, no sé, el rock y MTV y todo eso, y pues se enamoró de lo foráneo y pues va por ello. Pero exacto, alguien que sí desde pequeñito bailaba con las tías y las fiestas de Navidad y le gusta que lo, pues, o sea, que ha estado muy ahí, pues puede sí tener la oportunidad de conocer el mundo y todo, pero pues va a decir lo mío es lo mío y no lo cambio, ¿sí? Por más de que aquí me ofrezcan esto y haya mejores condiciones de vida en general, pues no, no va a no perder se algo, cambiaría. algo tan humano, ¿no? Que pues creo que uno de los conflictos que tenía Harry Haller era justamente eso, que él sentía que en ese momento la sociedad era como tibia, ¿sabe? Sí, Como que les gustaba el arte, disfrutaban de todo esto, pero no se consagraban a él. O sea, no, no sacrificaban de pronto su vida burguesa o su cargo en el gobierno o algo así por dedicarse a la escritura, a la pintura. No lo hacían a pesar de que les gustaba. Y también sí, esa era una postura, lo del arte. Y lo otro era, pues, sí, la misma opulencia, o sea, como que tienen los recursos, tienen los contactos, la vida social como envidiable, pero no la disfrutan, no son felices tampoco en eso. Y de pronto pues en las fiestas sonríen y hablan y muestran que sí, pero ya para sus adentros pues no lo son. Solo están como sosteniendo una máscara de estoy acorde con ustedes, ¿sí? Estoy leyendo los libros que toca leer, estoy escuchando el arte, voy a la iglesia, o sea, estoy cumpliendo, ¿sí? Y eso los hace sentir socialmente aceptados, pero no están siendo ellos tampoco. Entonces este era como el conflicto de él. Él sentía lo mismo, o sea, esa afinidad por el arte, pero no era un artista. Y también pues tenía una vida como respetable, pero él no se sentía bien consigo mismo, ¿no? O sea, sí, es una sociedad son tibia. unas dualidades bastante fuertes más, y más que tú, digamos, precisamente eso, por el desarrollo de la época en el que fue escrito, que era también mucho de apariencia nomás. El tema de poder ser aceptado en esa sociedad y por más de que a mí me gustase algo totalmente diferente, no poderlo practicar porque no era bien visto. Ujú. Entonces, como que todo eso también lleva a muchas supresiones a nivel interno, a conflictos con sus otros yo, que pues precisamente lo pudimos evidenciar más adelante. Entonces, eso es como muy interesante también el tema de primero pues darse cuenta de ello, ¿no? Porque muchas veces que ha pasado en muchas personas que nunca se dan cuenta o nunca se detienen a pensar en si eso los hace feliz Sí, o que de pronto si se sienten cómodos en el lugar en el que viven están. en automático. Exacto, y eso por lo menos sigue pasando mucho en la actualidad, ¿no? Uf. De pronto, no sé, cuando uno está trabajando para una empresa o algo, horario de oficina, etcétera, pero uno dice, estoy aquí de lunes a viernes, de, no sé, 8 a 6, y yo realmente soy feliz O acá, sea, estoy realmente viviendo, estoy haciendo lo que me gusta, sí, y simplemente como quien dice, esperar el fin de semana, bueno, arreglo la casa, las polas, y la el fútbol, cerveza, tal, y y el ya, fútbol, sí, y vuelvo atrás a lo mismo. y repita, y sí, exacto. Entonces, como que llega ese punto en el que, ¿verdad? A mí me parece triste por lo que usted dice, o sea, hay gente que ni siquiera se da cuenta de eso. O sea, qué triste vivir la vida así en automático. Pero hay también quienes se dan cuenta y también creen que ya son muy viejos o Sí, que ya que no ya es tienen la demasiado tarde oportunidad, como para ¿sí? cambiar, que ya no soy tan joven, no tengo la misma Y creo que fuerza. un mensaje bonito de este libro justamente es ese. El artista o el personaje está a punto de cumplir sus 50 años y lo hace. O sea, creo que es uno de los mensajes que queda, que no es tarde para hacer lo que le Nunca, gusta, nunca es tarde, para sí. reinventarse, para salirse de ese trabajo de mierda le ha robado tantos Que lo años de su vida agobia. y reinventarse y probar algo que lo llene más. Así no gane el mismo dinero, pero es que Ese, la vida va, yo creo que eso, o sea, es una de las cosas con las que uno más lucha, la gente lucha, que la vida, la sociedad nos ha convencido que estamos aquí para producir, que somos como capital humano, como lo dice este divulgador, sí. pero no, o sea, nosotros estamos aquí pues, para vivir y para ayudar a los otros a vivir mejor también, ¿no? Mm, Lastimosamente estos empleos nos absorben esa potencia, esa capacidad de hacer algo, no solo por nosotros, sino por el resto, y terminamos solo haciendo dinero para los mismos cabrones de siempre, los mismos que llevan ahí quién sabe cuántas generaciones, ujú. que solo le van a pasar
ese dominio a sus hijos y ya, sí, y se perpetúa lo mismo de siempre, ¿no? Sí, ese es el punto, que sigamos, no, sigamos, seguimos teniendo como ese consumismo o simplemente esa ruta de vida de que no, usted tiene que trabajar para comprarse su casa, Producir su netamente. carro, tener su familia, Mm, etcétera. Pero pues ya, o sea, afortunadamente pienso que hoy en la actualidad pues es muy bueno que esos pensamientos ya estén cambiando y mucho, que hay personas que ya de pronto simplemente se dedican a hacer, no sé, como los minimalistas o algo así, que yo no necesito tener la casa de lujo o la sí. ropa de marca o el auto más yo no sé qué, sino simplemente no, pues de pronto con una bicicleta es más que Mm. suficiente porque con eso me sirve para transportarme, hago ejercicio, etcétera, Me parece el bonito tema de que creo comida, que al menos nuestra generación, los millennials, ya estamos pensándonos un futuro diferente. Digamos, he visto mucho ese meme que me parece bonito, que pues muestran como que el sueño de la mayoría, muestran una mansión con Ferraris al frente y una super casa y dicen mi sueño. Y mucho, pues me parece bonito que muchos lo compartan, que el sueño sea más buscar una finquita y cultivar su propia, su fruta, sus vegetales, tener animales. O sea, algo, es lo que usted dice, más minimalista, más sencillo. Me parece bonito que ese mensaje ya se esté divulgando y que esté cogiendo fuerza, mm, que ya la gente está cambiando ese, está resignificando lo que es el éxito, que antes o durante mucho tiempo el éxito pues era la opulencia, lo ostentoso, el tengo. Y ahorita el éxito se está traduciendo en tranquilidad, en paz, en auto construcción personal. O sea, me sí, parece bonito que al menos ya nuestra generación está pensando la diferente, ¿no? Y ya no son los mismos borregos de siempre siguiendo lo que les dijo el mundo y ya, ¿sí? sí, la Otra verdad cosa que me es parece interesante. interesante es que el personaje en un momento se dio cuenta que no son solo dos matices, porque él se sentía pues dividido entre como que la mitad de mí es un lobo y la mitad de mí es un hombre, ¿no? Lobo pues el que tiene deseos de estar solitario y demás, y el hombre que pues necesita la sociedad. Pero el man en su introspección, conforme leyó el Tratado del Lobo Estepario, que fue el libro que le entregó Que le este entregó tipo en la calle así en la muy calle. casual, él se dio cuenta que no es una dualidad, sino que hay muchos matices en nosotros, hay hay muchos impulsos luchando, teniendo fricción entre ellos, queriendo tener una voz, queriendo salir, ¿no? Expresarse de alguna forma. Entonces también es bueno tener este espacio también de eso, de esa introspección y analizar cuáles son mis matices, porque no es que uno tenga todos, pero pues hay unos más fuertes en uno, más notorios, analizar qué eso y tal vez ahí uno pueda encontrar una respuesta a eso, a cómo reinventarse, sí, o sea, qué puedo hacer para salir de esto, para vivir realmente, para sentirme vivo y no querer, no llegar a la conclusión de que para salir de esto es aguantarme Es, o o matarme. terminar con Qué la triste sí, que solo claro. usted vea esas dos opciones, ¿no? Cuando en Sí. efecto, como lo hizo Armanda, hay una tercera, que, que pues bueno, también yo tengo un poco de conflicto con ella, ¿no? Porque pues la opción de ella era Muy vivir jovialmente. de forma dionisiaca, o sea, con el placer a tope, hasta que llegara la muerte. Pero pues no sé, yo, mi filosofía, lo que yo he aprendido en mis años de estudio y demás, me llevan a que tampoco pues esa es la mejor forma de vivir la vida, porque pues he leído mucho los clásicos de esos filósofos y pues ellos hablan mucho de la importancia de la moderación, de no cohibirse de las cosas. Digamos, ahorita Tratar de llegar a los estoy extremos. repasando este libro de Sócrates, La ética nicomaquia, y pues él habla de este punto medio, que no es pues cohibirse de las cosas, no hacerlas, ni tampoco pues caer en el exceso, en el vicio y quedarse ahí pegado como un puto, sí, un adicto a ello, sino encontrar como que autoconocerse primero a sí mismo, definir cuáles son los límites y a partir con ellos ir a por las cosas, pero pues sin el temor de que no, ay, no, esto me va a hacer daño o esto no lo va a disfrutar, ¿no? Sino hacerlo con autoconciencia y ya después de la experiencia, pues ya uno tiene algo más sólido de si es para uno, si le ayudó, si no le sirve. Pero sí, o sea, creo yo que sí, eso es indispensable probar la vida, probar los sabores, porque pues la vida es hermosa y la vida tiene muchas cosas para probar, en colores, en sabores, en personas también, en experiencias, muchas cosas que uno puede probar. Y uno puede probar de todo un poco, pero con moderación, con ¿No? conciencia. Y lo que usted dice, puede también que, digamos, muchas veces uno solo tiene ese impulso por decir, venga a ver qué tal podría hacer esto, pero puede llegar al final de la conclusión de que no, definitivamente no me gustó, Sí, no me generó no ningún es para mí. cambio, no es para mí y ya, pero Ujú. digamos se da esa oportunidad de decir, bueno, lo pude probar o pude
hacer tal cosa simplemente por ese deseo bueno, sí, venga a ver qué Ujú. tal es, si pueda llegar a aportar algo a mis A su vida. Y futuras tiene una conclusión vidas o algo así. más, tiene una conclusión como más real para sí mismo, ¿no? Y Claro, no pues la porque conclusión de alguien más o el es que comentario de ese alguien es, que ni siquiera, que esa persona ni siquiera tampoco lo ha hecho, sino que también cargas un comentario de otro, que eso claro, es lo que suele pasar, ¿no? es esos puntos de pronto cuando usted, digamos, no sé, ve cosas así, no sé, de viajes o algo así, que le dicen, o de restaurantes o algo, uy, no, no vaya a ese restaurante, que es una mierda, que atendieron mal, que yo no sé qué, qué Sí, tales, pero eso no se da cuenta que esa realmente simplemente fue la experiencia de la persona que está haciendo eso. exacto. Uno puede llegar a tener una experiencia totalmente diferente, no, uy, no, venga, esto me atendieron como un rey, esto, mejor dicho, la comida excelente, el servicio, etcétera, digamos así como en temas de restaurantes. Y lo mismo en todo, es lo mismo que de pronto, no sé, con un libro o algo así, que es lo que siempre también decimos. Nosotros aquí damos nuestra opinión a partir de lo que nosotros Y- hemos vivido, estudiado y demás, pero puede que alguien diga, no, ese libro es una mierda, eso no sí. me ayudó para Por eso nada, siempre hacemos etcétera, justamente la recomendación de etcétera. que ustedes mismos se tomen la oportunidad, el espacio de leer y pues ustedes verán si están de acuerdo con nosotros o si nos quieren O refutar sea, algo. Si es así, exacto, comenten y aprovechamos este espacio para que se suscriban, denle me gusta, el apoyo vale bastante. claro, y es ese tema también de nunca comer entero, pero en nada de todo. De pronto, si usted tiene el impulso de querer disfrutar algo que pronto puede ser un tabú o puede ser algo ajeno tanto a su familia como a su círculo social, pues simplemente dése la oportunidad de vaya y Dese la hágalo y oportunidad, listo, y ya. sí, vaya y viva No, un no, poco. exacto. Y bueno, y me parece también importante, bacano lo que pasa al final, porque de verdad esa es una escena extraña, es extraña Sí, leer. Los invitamos, pues de verdad, lean el libro porque esa escena final es muy rara, porque lo que les digo, uno lo lee y uno no sabe si el man está drogado, si es un sueño o qué daría putas es lo que como está pasando. esa impresión de pronto que sí está drogado o que está teniendo una epifanía, Mm. pero de una manera brutal. A eso iba, que me gusta porque creo que eso se puede metaforizar como una muerte simbólica que él tuvo. Porque pues digamos que cuando abría las puertas y todo, empieza pues a tener remembranzas de su vida, sus amigos, sus Exacto. parejas, sus gustos, y luego pues llega al presente, ¿no? Y creo que eso que hace él en esa fiesta, en ese lugar, es justamente pasar por eso. Porque digamos que él tenía su personalidad, porque para mí pues digamos que yo considero que es importante que uno en algún momento de su vida busque eso, busque una muerte al ego. Y una muerte del ego es eso, es reinventarse. Una muerte al ego se puede hacer mudándose de país, cambiando de profesión, cambiando de pareja, o sea, haciendo un cambio de esos significativos Sí, que que mejor le dicho le dé alteren una lo más vuelta. posible su entorno. Eso es una muerte al ego, porque el ego es eso, es esa identidad que construimos a lo largo de toda la vida, es nuestra conciencia, nuestros gustos, nuestros disgustos, todo eso que nos consideramos que nos hace, que nos constituye como nosotros mismos, ¿no? Y me parece que es importante en algún momento darle muerte a eso, ya expliqué cómo lo podemos hacer, porque tiene uno la oportunidad de eso, de morir y revivir, volver a nacer, volver a ver la vida, aprende a ver la vida de una de otra forma. Desde otra Y creo que lo que perspectiva. le pasa aquí al personaje es eso. Él llega allí, sus sentidos se Se exacerban, sale a tope explotan. y empieza a tener algo, un proceso muy personal, espiritual, psicológico, en donde se ve a sí mismo, donde charla con ciertas personas y justo después sale con esa conclusión y aprende lo que le dice Mozart al final. Le dice ¿cómo es? Tomé Tómese ese. en serio lo que vale la pena, solo lo que vale la Solo pena y ríase del resto. Que la sí, mayoría de cosas son para reírse, son para claro, disfrutarlas, no son para matarse la cabeza, no son para matarse con sí, otro, o sea, para darse en los puños, no, es para, la mayoría de las cosas son risibles, son para disfrutarlas, son para, sí, eso. sí, ¿no? La verdad es eso, es muy importante, también estoy de acuerdo con usted en el sentido de que es importante primero darse cuenta de ello, darse cuenta de que primero hay un montón de cosas de pronto para hacer, no solo cerrarse en un camino, tener precisamente esa disposición a decir, venga, si yo quiero hacer ese cambio, esa muerte a mi ego, para poder renacer y poder tomar de pronto un camino totalmente diferente al que he venido haciendo los últimos yo no sé cuántos años y darse la oportunidad de tomarse las cosas también con calma. Los problemas que tiene hoy en día actualmente uno es deudas,
cuándo voy a comprar casa, cuándo voy a cambiar carro, etcétera. O sea, todo eso, pero son problemas que uno dice, no vale la pena uno agobiarse en ello, simplemente tomárselo con calma. Si es un deseo muy profundo en uno, listo. Hay muchas formas de poder conseguirlo en el menor tiempo posible. De pronto, pues aquí en Latinoamérica está acostumbrado a que usted para tener casa, bueno, hoy en día tiene que pagarla durante 20 años. 30 yo creo que ya es el promedio. 30 años y realmente pronto, pero es porque ese es el camino que digamos nos han mostrado, no nos han mostrado, Sí, mire, usted puede hacer estas otras cosas, etcétera, y eso se le reduce a 10 años, ejemplo. Entonces, digamos como que es eso, es también darse la oportunidad de hacer esa introspectiva y decir, bueno, venga, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que me gusta? Y poder intentar luchar para poder dar ese cambio y poder hacer eso. Que al fin sí. y al cabo, el que se siente bien con uno mismo, pues eso, uno mismo. Mm. Valga la redundancia. Me parece, Pero es eso. sí, sí. Me parece bonito ya de pronto como para ir concluyendo, ese mensaje final de que lo que usted dice, no hay que agobiarse. Es muy probable, muy posible que más de uno, si no ahorita en el futuro, nos sintamos como se sintió ese personaje, Exacto. como frustrado, como que construyó un estilo de vida y en algún momento ya pues se desencantó de él y ya no le gusta. Pero entonces creo que el mensaje que deja es que está bien sentirnos así, es hasta natural tal vez sentirnos de esa forma, pero entonces el mensaje es, o la solución no es el suicidio, o sea, no es la única opción, Sí, o sea, sí, las únicas dos opciones no son o matarnos o aguantarnos, no señor, existe una tercera opción que es eso, es tener la valentía de matar al ego, de renunciar a eso, de soltar lo que hacer nos ese cambio. pese. Y siempre, o sea, el mundo está lleno de oportunidades, sea en este país, sea en otro, sea con este grupo, sea con otro, el mundo está lleno de opciones. Y no hay que aprender a eso, a abrir los ojos y ver que nuestras opciones no son limitadas, no solo tenemos que aguantarnos y agachar la cabeza o ya echarnos a la pena y matarnos o vivir con tristeza, sino que siempre existe la opción de aprender algo nuevo, de cambiar de entorno, de cambiar de círculo social, de pareja, de carrera, de lo que quiera lo que le moleste, lo que le incomode, lo que sienta que le pese a uno lo puede soltar. Y pues es bonito, aquellos que tengan Sí, la claro. valentía para hacerlo, se pueden sorprender, la vida les puede mostrar que hay otra, que sí, o sea, hay una forma mucho más hermosa de experimentar, de tener esta experiencia, ¿no? Claro, o sea, no se dice que sigamos sea un proceso fácil, ni que vaya a pasar de un día a otro, ¿no? Es un proceso de verdad que tiene sus pasos, es complicado, puede durar a veces uno mucho tiempo pensando en eso, en que quiero y que estoy haciendo, etcétera. Puede pasar mucho, pero mucho tiempo, incluso años. Y ya llega un punto en el que precisamente como uno ha venido construyendo esa duda, esa inquietud, pues, ¡pum!, encuentra uno como ese destino o esa cosita que quiere hacer. Y es ahí donde es muy bonito también vivirse como ese proceso, porque al fin y al cabo uno sigue en constante aprendizaje. Entonces es bien interesante. Y es eso, o sea, no es fácil, no es tampoco rápido, entonces tampoco es decir, ah, yo quiero un cambio y ya mañana va a ser diferente. Mm. No, no es así. Pero sí lo importante es eso, es generarse a uno mismo esa inquietud, esa dudita de que, oiga, sí, venga, puedo encontrar ahí un camino totalmente diferente Mm. de lo que estoy haciendo actualmente. Lo que usted dice, sí, o sea, no solo no es fácil, sino que realmente es angustiante el uno estar frente a esa puerta. Y creo que sí, o sea, la mayoría, pues, yo creo que es más fácil seguir el camino. Sí, O sea, las dos opciones primeras, ¿no? O matarse o ya agachar la cabeza y esto. Eso es lo más fácil. Y lo difícil está en superar esa angustia y hacerlo, en cambiar. ¿sí? Y pues acá creo que lo hemos dicho en otros espacios, cada obstáculo, todo eso que parece difícil, siempre trae algo, siempre trae una recompensa, algo le llega a la vida de uno. Entonces es una invitación para que si se sienten de alguna forma así o si llegan a hacerlo en el futuro, tengan la valentía de hacerlo y por más angustia que tengan, por más imposible o difícil que parezca, es muy probable que a final de cuentas, después de hacerlo, valga la pena. Algo Ujú. en ustedes va a cambiar, algo van a aprender y de pronto aprendan a eso, aprendan a sonreír como el personaje, ¿no? Aprendan a Sí, reírse de la vida, de todo lo que pasa, exacto. de, Que de lo que lo, realmente es... de pronto aprenden a reír, a cagarse la risa de algo que los lleva angustiando 20 años. De pronto esa Exacto. sensación de que no tengo casa o algo,
de pronto después de 20 años digan como, pues mi casa es mi carro y me voy a viajar por el mundo, o yo soy más de acampar y a la mierda todo el sistema, Exacto. lo que sea, no sé, lo que les digo, se pueden sorprender y dense la oportunidad. Sí. Y bueno, pues entonces vamos cerrando por el día de hoy. Muchas gracias por su compañía. Como siempre, de nuevo, recalcamos en que vayan directamente al libro. Muy buen libro, escrito ya hace casi 100 años. Y nada, como siempre, compartan, Gracias. suscríbanse, comenten. Vamos a estar pendientes. Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio del podcast W.